Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Les habla Alexander Rioja Bermúdez y este es el proceso civil en tus manos. Hoy conversaremos sobre las formas especiales de conclusión del proceso civil. Recordarán ustedes que en la clase anterior hablamos que la forma natural de conclusión del proceso está dada a través de la resolución que pone fin al proceso, a la instancia, que es la sentencia. Sin embargo, existen otras formas que establece nuestro Código Procesal Civil en las cuales también podía concluir el proceso judicial. Y ahí tenemos, en primer lugar, a la conciliación como un mecanismo al interior del proceso mediante la cual las partes se ponen de acuerdo en presencia del juez y deciden concluir aquel conflicto de intereses que se suscitó como consecuencia del inicio del proceso judicial. En la conciliación siempre vamos a encontrar que ambas partes salen ganando en el proceso, pues no existe un único ganador o un único perdedor en el mismo. Tener en cuenta que la conciliación también puede ser realizada fuera del proceso, es decir, antes del inicio del proceso judicial y con lo cual no habría proceso, pero también puede realizarse al interior del proceso como lo habíamos visto en presencia del juez. ¿Hasta qué momento podemos conciliar? Definitivamente en cualquier estado del proceso, ¿no? Incluso hasta la segunda instancia. Es posible que nosotros podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Mientras y en tanto aún no exista una decisión por parte del órgano jurisdiccional de segunda instancia. Toda conciliación como un acto que se da al interior del proceso judicial o fuera de él es necesario para lograr el efecto de la conclusión del proceso es que sea homologada por el juez, es decir, que se le pueda dar la equiparidad de una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Otro de los mecanismos encontramos propiamente al allanamiento y el reconocimiento, dos figuras muy importantes. Pero previo a ello, hay que tener en cuenta que cuando uno postula un proceso, estamos hablando de que exista una pretensión, que la pretensión tiene dos elementos, un petitorio o llamado petitum, que viene a ser el objeto de la pretensión, es decir, qué es lo que estoy solicitando, qué es lo que estoy planteando, alimentos, nulidad de acto jurídico, resolución de contrato, etcétera. Y por otra parte, el otro elemento es la causa petendi, es decir, la razón del pedido, la razón por la cual yo estoy solicitando ante el órgano jurisdiccional el petitorio. Y ahí encontramos básicamente dos elementos, ¿no? Los fundamentos de hecho, ¿no? Y los fundamentos de derecho, que son, como lo hemos visto en su oportunidad, requisitos de la demanda y que forman parte también de la llamada teoría del caso. Entonces, bajo esto ya podemos entender que el allanamiento solo implica la aceptación del petitorio. Ojo, solamente yo acepto lo que se ha planteado en el petitorio, solamente el demandado acepta la pretensión, el desalojo, el vencimiento de contrato, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer elemento correspondiente a la figura del allanamiento. El allanamiento puede ser total, es decir, acepto toda la pretensión, o parcial, solamente me refiero a una de o a dos de varias pretensiones que puedan haber, pero no la totalidad de las mismas. ¿Hasta en qué momento yo puedo solicitar el allanamiento? Hasta antes de que el juez emita sentencia, porque evidentemente después de ella ya hay una decisión del juez y ello no sería posible. No procede el allanamiento cuando el demandado no tiene la capacidad para poder disponer del derecho de conflicto, es decir, no tiene ningún poder y bajo esa circunstancia, el conflicto de intereses puede afectar el orden público a las buenas costumbres, entonces tampoco tendría legitimidad para allanarse, y cuando el conflicto de intereses comprende derechos indisponibles. La otra figura es el tema del reconocimiento. En el reconocimiento también hay una aceptación del petitorio, pero a su vez, fíjense, se acepta la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y la fundamentación jurídica. Por eso era importante conocer cuáles eran los
elementos de la pretensión como habíamos hablado hace unos minutos. Entonces, el reconocimiento va más allá, ¿no? Además del allanamiento, ¿no? El reconocimiento suma el hecho de que el demandado también acepta la veracidad de los hechos y la norma jurídica que sustenta la pretensión que ha sido objeto de demanda, ¿no? En la práctica, vemos que los abogados utilizan más la figura del allanamiento, más no la figura del reconocimiento por las implicancias que esto podría conllevar. Otro de los mecanismos de conclusión del proceso también es la transacción judicial, es decir, la que se realiza al interior del proceso judicial. Es el acuerdo, ¿no?, en el que arriban las partes, que a diferencia de la conciliación, acá hay concesiones recíprocas. Yo te doy y cedo algo, tú me das y cedes algo. Y ello implica también la culminación del proceso judicial bajo estas características. ¿Qué requisitos se exige para poder llevar a cabo una transacción? Es que tiene que ser realizada por las partes o quienes tengan un poder para ello. Debe ser presentado en escrito, tiene que estar las firmas legalizadas, ¿no?, ante el secretario respectivo. También si se realizara fuera del órgano jurisdiccional, no se tiene que presentar el documento que contiene la transacción con las firmas legalizadas y que conste en escritura pública. Estos son los requisitos que hacen referencia a este acto. ¿Hasta qué momento se puede llevar a cabo la transacción que pone fin al proceso? En cualquier momento, ¿no?, incluso hasta el trámite del recurso de casación. Mientras una sentencia no tenga la calidad de firme, no tenga la calidad de cosa juzgada, las partes pueden transigir su conflicto de intereses. Tener en cuenta también que si ya hubiera una sentencia consentida o ejecutoriada y las partes deseen sobre esta decisión condonar la obligación, novarla, prolongarla, ¿no?, o celebrar cualquier otro acto jurídico, no estamos hablando de que esto tendría una calificación de transacción, ¿no? Ahí estamos realizando actos propiamente posteriores a la sentencia, pero no transacción. Es importante tener en cuenta ello. Y como todo acto extraprocesal o intraprocesal, y en este caso por la consecuencia que conlleva la transacción en el proceso, necesariamente requiere de la aprobación por parte del juez, quien va a tener que verificar si existen concesiones recíprocas, que tenga derechos patrimoniales, ¿no?, que no afecte el orden público, las buenas costumbres. Bajo estas características, evalúa y se homologa esta transacción, por lo cual adquiere la calidad de o los efectos de la cosa juzgada, ¿no? Tiene las mismas consecuencias. Luego tenemos al desistimiento como otra de las figuras que implica que una de las partes decide dejar de lado la posibilidad de continuar con el proceso judicial. O sea, renuncia a la pretensión o renuncia al proceso o renuncia a un acto procesal. Bajo estas características también implica de que no hay una continuación del proceso, porque este desistimiento da por concluido, pero no afecta la pretensión, siempre y cuando ésta se plantee o se solicite después de que ha sido notificada la demanda, y en este caso se va a requerir que el demandado exprese su conformidad, ¿no? Si hubiera oposición, el desistimiento va a carecer de eficacia y por lo tanto el proceso continuaría bajo las mismas características. Me puedo desistir también de algún acto procesal, me puedo desistir de una apelación, me puedo desistir de una notificación o de algún acto que se dé al interior del proceso. Tratándose de los efectos, también en el caso del desistimiento del proceso, la pretensión no se va a ver afectada. Pero si yo me desisto de la pretensión, acá sí la pretensión se vería afectada, ya que se estaría renunciando a ella y no, ojo, no se podría iniciar un nuevo proceso cuando yo me desisto de la pretensión. Es muy importante tener en cuenta ello. Por lo general, muchas veces encontramos más el desistimiento del proceso y no tanto el desistimiento de la pretensión por los efectos que ésta pueda
darse, ¿no? Y ahí brevemente señalar que el desistimiento de la pretensión no requiere el consentimiento del demandado porque se entiende que lo está beneficiando, pero en el caso del desistimiento del proceso sí se requiere que el demandado preste su conformidad o su aceptación. En caso de que el demandado, ¿no? Se oponga a este desistimiento del proceso, él mismo debe continuar bajo las mismas características. ¿Hasta qué momento yo puedo desistirme de un acto procesal? Evidentemente, hasta antes de que el acto procesal pueda causar el efecto o la consecuencia por la cual se ha dado, ¿no? Por ejemplo, se declarará improcedente el desistimiento de un recurso de apelación si ya hay una decisión por parte del órgano jurisdiccional de segunda instancia. Entonces, siempre y cuando el desistimiento deba producirse antes de que el acto procesal haya producido el efecto correspondiente. Finalmente, el abandono, como otra forma especial de conclusión del proceso, implica que se extingue la relación procesal en razón de que hay una inactividad de las partes, especialmente de la parte demandante. Es una sanción que se le da al litigante por no haber impulsado de propia mano el proceso cuando le corresponde a él tal obligación. Entonces, para que pueda prosperar esta figura, las partes no deben realizar acto procesal alguno que implique que durante 4 meses, ¿no? haya el proceso encontrado paralizado, ¿no? Y donde existía una obligación de la parte demandante, ¿no? de realizar o llevar a cabo un acto procesal. El abandono hay que tener en cuenta que pone fin al proceso, pero no afecta a la pretensión. Tanto así que yo puedo iniciar otro proceso, ¿no? Con la misma pretensión durante el plazo de un año. Tengo propiamente después de ese año, ¿no? Puedo iniciar un proceso judicial. Pero si volviera a ocurrir la misma situación en la que el proceso cayó nuevamente en abandono, ¿no? El demandante, ya por esa negligencia, perdería cualquier posibilidad y se extinguiría el derecho que tenía o que tiene. Cuando no procede el abandono, en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia, en los procesos no contenciosos, en los que existan pretensiones de carácter imprescriptible, en los procesos que se encuentren para sentencia, ¿no? En los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora es imputable al juez o a otro órgano jurisdiccional, o en aquellos procesos que la norma señale de manera expresa. Nos olvidamos. Hay algo que dentro de la norma procesal no se establece de manera expresa, ¿no? De estos supuestos de conclusión del proceso, y lo encontramos en el artículo 203 del Código Procesal Civil, en el cual se sanciona la inasistencia de las partes del proceso a la audiencia de pruebas, ¿no? Con la conclusión del mismo. Y en la parte final de ese 203 encontramos, si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. Vuelvo a reiterar, si bien no la encontramos expresamente dentro de las formas de conclusión del proceso, debe entenderse que esta también sería una forma especial, anormal, ¿no? de conclusión del proceso bajo estas características. Y podríamos preguntarnos, bajo estos supuestos, ¿el proceso es derecho público o es derecho privado? Podríamos analizar y hablar sobre esto en un futuro, pero advirtiendo que el proceso puede acabar por diversas situaciones, es decir, por culminación privada mixta, o sea, las partes pueden decidir acabar un proceso por la conciliación o la transacción, o la parte, una de ellas, puede disponer de la conclusión del proceso, en este caso la parte demandante a través del desistimiento o del abandono, o la culminación de parte del demandato, que también puede determinar la terminación de un proceso a través de el allanamiento o el reconocimiento. Y preguntamos, ¿dónde encontraríamos aquí la figura del abandono por inasistencia a las partes? ¿Dónde ustedes lo podrían encajar bajo estos tres supuestos? Les dejo esa tarea para que lo piensen. Y nuevamente decirles, ¿no?
que donde se quiere a los libros, también se quiere al ser humano. Muchas gracias por estar y escucharnos. Esperemos que puedan seguir en el canal. Esperemos que puedan seguir compartiendo, puedan seguir comentando, puedan seguir solicitando algunos temas para desarrollar, porque con Alexander Rioja Bermúdez ustedes puedan tener el proceso civil en tus manos.